Tres. Cuando las luces se apagan y el silencio invade la habitación, es cuando las sombras cobran vida. Bienvenidos a Notice Podcast, un espacio donde los susurros del más allá se convierten en relatos que te erizarán la piel. Prepárate para adentrarte a estas oscuras leyendas olvidadas y sucesos inexplicables. Cierra la puerta, apaga la luz y escucha con atención, porque esta noche el terror te acompañará. El día de hoy estaremos tratando el expediente Vallecas. ¿Qué es el expediente Vallecas? El expediente Vallecas básicamente es el primer caso documentado de España donde la policía aclara a ellos mismos que está pasando algo más en la casa fuera de algo tangible o que ellos puedan decir como un crimen o cualquier cosa. Es un caso paranormal. Todo esto comienza un poco adelante, vamos a adelantarnos un poco, desde el 19 de noviembre del 92, donde se hace la llamada que da comienzo a como toda la fama mundial que se tiene en este caso. En este caso, la familia llama a la policía al no soportar más el estar viendo sombras, que se estén moviendo cosas dentro de la casa. La policía al llegar a este lugar y entrar, ellos mismos declaran cómo es que en el lugar se siente un ambiente siniestro, tétrico, que se sienten incómodos con el solo hecho de estar en la casa. Ellos le piden a la familia, que ya los estaban esperando en este pórtico, que los acompañen, que los guíen hacia dentro de su casa para poder inspeccionarla, saber qué está pasando. Una vez dentro, ponen a revisar todos los cuartos, qué es lo que está ocurriendo, al punto de, al no encontrar nada en las habitaciones principales, se van a la sala donde presencian una imagen más que perturbadora. Les da perspectiva de lo que está viviendo la familia al ver cómo tienen todos los colchones en la sala porque tienen miedo de estar durmiendo juntos en una misma sala. Sí, y en este caso, pues, para entender qué es lo que pasó, tenemos que ver el contexto desde el principio. Pues, en este caso, la persona que estaban ahí, por la que estaban tan preocupados, es una joven llamada Stephanie. Estefanía, bueno, suena igual. Pero en el caso aquí es que ella era una joven, no era de esas que les gustara hacer varios tipos de cosas, pero a ella le interesaba saber mucho de lo paranormal, lo espiritista y todo eso. Entonces, una ocasión, junto a 3 de sus compañeras, fueron a la biblioteca de su escuela. Aquí es donde empieza a ponerse pues raro, porque cuando ellas entraron a la biblioteca, Estefanía fue la que hizo una tabla Ouija, en este caso. Ellas sí trataban de, pues me imagino que convocar a algo más allá de lo que nosotros conocemos. Pero pues su trama fue interrumpida por la propia maestra que entró a la biblioteca y en ese instante ella quebró la tabla Ouija. De ahí, en el vaso donde estaba, se cae, se voltea, se quiebra y sale un humo blanco que va directamente hacia Estefanía. En este caso, este humo se podría llegar a tratar de un ectoplasma. ¿Qué es un ectoplasma? Esto suele ser cuando una persona está poseída o se encuentra en un ambiente donde se consta de la presencia de algún espíritu. Este ectoplasma se suele tratar de la presencia de ese mismo espíritu haciendo acto de presencia en el lugar. En este caso, lo que muchos mediums espiritistas dijeron con saber de esta historia es que ese mismo ectoplasma, a la hora de romperse el vaso, hizo la conexión entre la Ouija y el mundo verdadero, haciendo que esta presencia entrara en el cuerpo de Estefanía y empezara a poseerla. A partir de esto, al llegar a su casa, empezó a tener varios síntomas como pueden ser fatiga, dolor de cabeza, se sentía mal, empezó a tener ciertas convulsiones, pero a todo esto la familia nunca la llevó en este momento al doctor, ya que dijeron a lo mejor es solamente algo pasadero, se le puede quitar dentro de 1 o 2 días, pero esto no pasó así. Se estuvo complicando más la situación y también dentro de esta misma casa empezaron con los sucesos. Empezaron a moverse cosas, en este caso siendo un poltergeist. Un poltergeist se trata básicamente de la manifestación de un mismo espíritu que empieza a tomar contacto con el mundo real y mover ciertas cosas dentro de la locación. En este caso, pues empezaron a mover libros, caerse cuadros, caerse crucifijos que tenían en la pared. Durante este mismo periodo, Estefanía también comentaba a su misma familia cómo es que ella veía sombras, veía como Pasadizo.
Una vez que ella recobraba su conciencia, veía un pasadillo gigante donde al fondo veía unas personas tomadas de la mano, como si lo estuvieran llamando, unas personas con túnicas negras. También veía monjes pasar por su casa. Obviamente nadie más de la familia podía ver esto, pero es verdad que sí notaban como de reojo ver sombras, cosas así, sobre todo cuando se encontraban cerca de la habitación donde estaba Estefanía. Y en este caso, pues al ver todo esto, ellos como no creían en sucesos paranormales, decidieron mejor llevarla al doctor, donde pues con los síntomas que pasaba, las alucinaciones, las convulsiones, pensaron que lo que tenía era epilepsia, pero los mismos médicos que la vieron dijeron que para que se pueda detectar la epilepsia tiene que tener cierta forma o cierta exposición en su cerebro para poder decir que sí, pues lo que tiene es epilepsia, no cualquier otro tipo de caso. Pero pues no se mostraba en sí porque cada vez que ella tenía esos tipos de ataques y recobraba la conciencia, como menciona Juan, ella empezaba a ver los pasadizos con las personas hablándole. E incluso pues la familia algunas veces los llegaba a ver, pero pues nunca hicieron nada por, ¿cómo decirlo?, hablar con una persona para hacerle un exorcismo a Estefanía, porque como mencioné, la familia no pensaba que fuera algo pues paranormal. Justamente lo que dice es que el papá era, el papá era, no creía en nada que existiera una fuerza fuera de nuestro mundo, él creía solo en lo humano. Justo por eso es que la familia nunca pensó, o a lo mejor sí lo pensó, se negaron a llevarla a lo mejor a una iglesia o algo, a contactar a un sacerdote, cuando vieron que verdaderamente no era solamente un ataque, ya que los mismos familiares cuando veían este ataque, veían cómo es que Estefanía se levantaba de la cama y hacía una cara rara. Normalmente este tipo de cara se ve cuando la persona está poseída, que se suele deformar un poco el rostro, y también la llegaron incluso dentro de nuestros ataques al evitar. Esto fue visto por una de las hermanas pequeñas, entonces supondré yo que la familia le quitó importancia a esto diciendo, a lo mejor solamente estaba asustada, vio algo que no, solamente hay que ignorarlo, vamos a llevarlo al médico. También aquí abre una gran duda, ¿cómo es que se siente verdaderamente estar poseído? Pues la verdad es que pues a ella le pasaban muchas cosas, podría decirse que sufría mucho porque pues las alucinaciones, el constante dolor de las convulsiones hacía pues que fuera insoportable, y eso pues me imagino que debería de sentirse como cuando después de que pasan tus episodios así, como cuando te atropella un camión. Yo lo vería más por la parte, bueno, yo me lo imagino más por la parte que es como una doble personalidad, donde por momentos está ella, luego de repente siente, ay, perdí el completo control de mi cuerpo, pero aún así sé qué está pasando, pero a la vez estoy viendo cosas y, o sea, yo siento que Estefanía llegó a un punto en el que no sabía que era verdad. Y también pues tenía miedo de eso porque no podía controlar lo que pasaba. Cuando ella de repente se desconectaba, veía que pasaban cosas, puede ser, y ya después ella no sabía qué era lo que había hecho. Su familia le contaba, pero ella no creía. Entonces, sí ha de ser feo. Justamente después de esto, durante el 14 de julio del 91, aproximadamente un año después de que Estefanía jugara esta ouija, imagínate, un año teniendo síntomas así, yo no me imagino poder soportarlo una semana, no me puedo imaginar lo que ella vivió durante todo este año. Bueno, durante el 19 de julio del 91, durante el 14 de julio del 91, la familia nota que está un poco más rara de lo normal. No sé cómo es que puede estar más rara de lo normal, la verdad. Sí, habían pasado demasiadas cosas para ponerse así. Pero bueno, durante este punto la familia nota que hay algo diferente en ella. Y mientras están pintando el suelo de su casa, la misma Estefanía es la que les dice, yo no voy a pasar más de esta noche. En ese momento todos se lo tomaron en broma, como, ¿cómo vas a vivir menos que nosotros? Sus papás sobre todo que comentaron esto. Y empezaron a bromear con eso de cómo crees que puedes vivir menos que nosotros. Pero lo que sí les dio un shock es que verdaderamente cuando alguien te dice algo de broma tú puedes saberlo, pero Estefanía lo dijo totalmente en serio. Sí, y aparte de eso ella advirtió que cuando se iba a ir, iba a hacerse notar de que pues, no estaba ella en cuerpo, pero sí en alma. Cada vez que se escucharan 3 golpes en su puerta de su habitación, sus padres, su familia iban a saber que ella seguía ahí. Justo después de todo esto que les comentamos,
en la noche de este mismo día, la hermana se levanta sorprendida porque está escuchando ruidos raros del cuarto de Estefanía. Va a revisarla y ve que Estefanía está totalmente levantada, gruñendo, con baba saliéndole, con un tipo de espuma saliéndole de la boca, totalmente agresiva. Esto durante un minuto aproximadamente. Tras esto vuelve a caer a la cama, se levanta otra vez, totalmente diferente, como si fuera una presencia completamente otra persona. Y les dice, necesito ir al médico ya. Tras esto la familia llama una ambulancia para que puedan ir por ella. Llega la ambulancia, antes de irse les comenta a toda la familia, los amo, les da un beso y se va al hospital. A las 3:34 de la mañana lamentablemente Estefanía muere, y durante su misma autopsia los doctores la catalogan como una falta de aire, pero ese es el problema, que ni siquiera los mismos doctores saben si verdaderamente murió por esta falta de aire. Entonces, en este caso se dio sobre todo muy conocido en España durante estas épocas, ya que se publicaron tanto la carta de la policía como el informe médico, donde estipulan que verdaderamente puede que haya pasado algo más fuera de nuestro mundo. Los médicos sí estaban como un poco sorprendidos porque no encontraron en su cuerpo, en ella, algún síntoma, algún como enfermedad que pudiera haberle dado la muerte así de manera espontánea, porque como ya se había mencionado, ya había pasado un año con los mismos síntomas, todos dijeron que era epilepsia y todo, pero no se daban señales de que verdad fuera esa enfermedad. Y ya después, pues como vieron que pues fue algo inexplicable, pues pasó lo que comenta él, empezaron a publicar la policía la carta de que puede ser que haya algo más a fondo de lo que haya pasado con ella. Igual los médicos, como no tenían una definición exacta de lo que a ella le pasaba, pues no tenían manera de explicarlo. Justamente también es curioso el pensar cómo es que Estefanía supo que iba a morir ese día, porque lo que muchos expertos a lo mejor analizaban es que podía haber muerto por el terror que se sintió, pero no fue un paro cardíaco por el que se murió. Entonces ese es el punto donde no se sabe exactamente qué pasó, porque por ejemplo muchos animales saben cuándo van a morir, o incluso los mismos humanos a lo mejor sabemos cuándo vamos a morir. O sea, hay algo que dentro de nuestro cuerpo nos dice, ok, tal vez ya no me queda tanto tiempo de vida. Pero ¿cómo es que una niña de 14 años puede saber eso? O sea, su cuerpo no estaba deteriorado, no tenía enfermedades, no consumía ninguna cosa que la pudiera dejar en ese estado. ¿Cómo es que ella supo que iba a morir ese día? La verdad, yo siento que esa misma ente que lo estaba controlando a ella fue la que le dijo que ya pues había jugado demasiado con ella. Había jugado demasiado con ella y ella aguantó y le dijo, pues ya me aburrí, ya tienes que morir. A lo mejor, para lo más lógico, sería como, tras esos sueños, como que tu propio alma te dice, hasta aquí llegué. Es probable. Sí, de tanto soportar llega un momento en que pues todo se cansa, todo Siempre se acaba. se comenta que el alma es diferente a la mente. A la mente, exacto. Justo después de su fallecimiento, como lo había comentado mi compañera, a la misma hora que esto ocurre, en la casa donde estaban solamente las hermanas, se escucha claramente cómo tocan 3 veces la puerta, se abre y se cierra la puerta. Esto porque Estefanía justo les dijo que si ella volvía a estar en el hogar, iba a cerrar y abrir la puerta 3 veces. Y esto demuestra que pues sí, es algo paranormal, porque como si ya había muerto ella, se supone que la persona que la estaba controlando estaba en ella. Si ya murió, se supone que ya se tenía que acabar todo esto. Que aquí también habrá otra duda. ¿Verdaderamente la presencia que regresó fue Estefanía o el ente que estaba dentro de Estefanía que también escuchó qué es lo que les decía? Puede ser que siga tratando de atormentar a la familia, porque después de que murió ella, seguía escuchándose lo mismo, los cuadros cayéndose, todo moviéndose. Justo como dijo mi compañera, después de que Estefanía muere, no solo es que se sigue escuchando, sino que se potencia. O sea, la actividad paranormal sube al punto de
la familia despertaba en una habitación donde había 2 camas, despertaban en la cama contraria donde ellos estaban, y justo también empezaron a ellos mismos ver las alucinaciones. O sea, empezaron a ver sombras, empezaron a ver los monjes, las personas en el pasillo largo diciendo que vinieran. O sea, justo los psicólogos explican que esto se puede ver a un efecto donde a la persona estar enferma le contagia algunos de estos síntomas a las otras personas, creyendo que a lo mejor se les puede pegar o algo así. Pero lo que no se explica es por qué toda la familia estaba viviéndolo. Si los mismos psicólogos especifican que este fenómeno se suele dar en a lo mejor 1, 2 personas, pero ya en 5 personas es lo que sí suele dejar de pensar, a lo mejor este sí es un caso verdadero. La verdad es que para mí que esa cosa nada más estaba atrapada en Estefanía, pero quería atormentar a toda la familia, porque justamente ya ella ya no está, aguantó mucho, fallece y luego empieza a subir de intensidad lo que estaba Justo viendo la familia. muchos demonólogos especifican que muchos de estos demonios se alimentan de miedo, terror, infundirlo en su víctima, se alimentan de esto. Entonces lo que comentas es realmente un muy buen punto, porque a lo mejor el demonio fue el que, como tú dices, le dijo a Estefanía: te necesito matar ya esta noche para seguir alimentándome aún más. Y así, pues con todo lo que pasó ya, que su familia vio que posiblemente sí sea un efecto paranormal, pues ya todos tenían miedo de que les llegara a pasar eso. Y eso fue lo que hizo que sus acciones, todo lo que se presentaba en la casa, ganara potencia. Porque ya todos tenían miedo infundido, no podían dormir solos, no podían estar cerca del cuarto de Estefanía porque tenían mucho miedo. Entonces, es algo, bueno, para mí yo siento que tiene mucho sentido que pues cuando ella fallece sigan atormentándolos. Sí. Justo después de esto, al seguir experimentando todo esto, el mismo papá que dijo no creo que sea nada paranormal, al ver una sombra explota por completo y es donde se da la llamada a la policía. Estos, al escucharlo, mandan a 2 oficiales diciéndoles: no creo que se alargue mucho, o sea, seguramente es una llamada de broma, consumieron alguna sustancia y seguramente solamente son alucinaciones. Vayan solamente a checar que por estas mismas drogas no se genere algún pleito, conflicto, que alguien salga herido o así. Ellos al llegar ven en el portón a las 5 miembros de la familia en ropa de dormir, con frío, temblando, y les dicen: ¿por qué están aquí temblando y no en su casa? Y ellos mismos le dicen: ya no aguantamos estar en la casa. Tras esto, el mismo policía les dice: ok, no se preocupen, guíenme hasta donde está su casa, vamos a hacer la pequeña revisión que yo había comentado. Ellos al entrar se ponen a discutir un poco dentro de la sala donde está la imagen impactante de todos los colchones seguidos por tener miedo de dormir solitario. Y durante este periodo donde se están criticando qué es lo que está pasando, le explican todo lo ocurrido, que su hija acaba de morir, lo que está pasando. Atrás de ellos se cierra y se abre una puerta, pero no se abre como si fuera... se abrió en solitario, no. O sea, es como si alguien lo hubiera jalado fuerte, se cierra rápido varias veces. Ya desde este punto, los 2 policías, sí, aparte de la sensación que ya tenían, sí empiezan a tener algo más de miedo. Tras ver esto, ya les dice a la misma familia: ok, vamos a revisar todos los cuartos. Todos los cuartos, no encuentran nada, todo bien, hasta que llegan ya a la habitación donde estaba Estefanía. Ahí es donde el policía que entra ve como una cruz, se da por completo la vuelta, se cae el Cristo y se rompe. Al ver esto, el otro policía que estaba acompañando decide por completo decirle a su compañero: ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí, te espero afuera. Justo en este momento es donde el policía, al ir a revisar el Cristo y el crucifijo, a ver si no había a lo mejor un cable o algo así que lo estuviera intentando estafar o así, ve que en la puerta hay un tipo de arañazos. Lo curioso en esto es que a lo mejor dije así, le daban ataques como de rabia. El problema es que estos arañazos no eran como un arañazo de un humano, o no había marcas de sangre de que se desgastara la uña y empezara a sangrar. Eran como un arañazo de algo con una garra muy muy grande. Como si se hubiera transformado así como los míticos hombres lobo.
Pero en este caso ya cuando ven las de verdad, porque pensaron, lo que comenta él, pensaron que era una broma, que les estaban estafando. Entonces esto se publica todo y varios curistas, varios sacerdotes, pastores, todo lo que ustedes quieran que sea de la iglesia, van a ver a la casa pues, qué está pasando. Y hay muchos comentaron que sí había una presencia espiritista mala, la verdad demasiado mala. Justo también en este momento se mete mucho la comparación de un caso que ocurrió 15 años antes en Alemania, donde igual una chica empezó con ataques y igual la llevaron al médico, no supieron darle una respuesta, pero en este caso, al ser una familia completamente creyente, sí acudieron a un sacerdote, donde el mismo sacerdote al verla dijeron, ok, aquí sí tiene algo dentro ella, que se ve también ahí reflejado el cómo a lo mejor se hubieran previsto o hubieran creído un poco más o hubieran buscado tan siquiera algo de ayuda con un sacerdote, a lo mejor Estefanía se pudo haber salvado. Sí, pero como va esto, siempre yo digo que por más que tú no creas en ciertas cosas, tú tienes que entender pues que todo puede pasar. E incluso si tú eres muy creyente, tengas tu iglesia y todo, tienes que aceptar que hay cosas que luego no sabemos explicar y todo puede pasar. Entonces cerrarte a que no crees, aunque no existe, puede que pasen problemas como los que le pasó a esta familia. Continuando con el caso de esta chica, básicamente después de que el sacerdote dice esto, la chica lo llevan a su casa a dos sacerdotes para hacer un exorcismo. En este momento hay una pregunta que se hace a todos los sacerdotes, que es básicamente ¿cuál es tu nombre y cuántos demonios hay? Todo esto en latín. Básicamente ellos al realizar estas preguntas reciben tanto el nombre del demonio y que hay 5 demonios dentro de esta chica. Y ese fue el problema porque incluso los papás de Estefanía decían también que ella de repente hablaba en otros idiomas. Y esto sí, pues, le daba señal de que pues sí tenías algo porque Estefanía no sabía hablar latín. De repente escuchan, cuando le pasaban sus ataques y todo eso, empezaba a hablar en otro idioma, en latín. Y esto es lo que menciona Juan de lo que le pasó a la muchacha de Alemania. Contestaba las preguntas que le hacían los sacerdotes en latín, también en latín. Entonces para mí es muy cierto eso de que pues cuando te poseen y todo, tú empiezas a hablar otros idiomas, tu cara se deforma y todo. Y esas fueron unas señales que los padres de Estefanía tienen que haber visto, por más que no creyeran. Su hija, ¿cuándo pudo haber aprendido latín? Sí, o sea, es como por ejemplo, si ahorita yo empezar a hablar en otro idioma, obviamente hay algo que está funcionando mal y ya no puede que sea algo espiritual, pero a lo mejor sí hay algo en mi cerebro. Y si a la hora de tú ir a un médico que te digan que no, todo está Tu cerebro está teóricamente bien, ahí es cuando sí empiezas a pensar, ok, aquí a lo mejor hay algo más. Y justo en esta era en donde estaba todo el auge del espiritualismo en los 90s, ¿cómo es que alguno de sus hermanos o amigos conocidos que les dijo, oye, a lo mejor le están echando más algo de ir con un sacerdote a que lo chequen, que la bendigan, a lo mejor cosas así? Es justo como la ignorancia que se tenía en ese momento, yo creo, que a lo mejor casos como estos eran muchísimo más aislados, cosas así, que la misma familia, por ahora sí que ignorantes, no dieron caso a ninguna de las señales que se había dado. Pues es lo que yo comenté, porque pues el padre era el que más decía que no, pues ¿cómo va a existir algo así? ¿Cómo es? O sea, él solito se cerró, aunque vio todas las señales, cómo se comportaba su hija. Ok, los ataques de epilepsia no vas a levitar, no vas a mover raro la cabeza, no se te va a deformar la cara. Incluso eso, pues tú tienes que darte cuenta, oye, a mi hija le está pasando algo. Si no es nada cerebral, si no es nada de enfermedad, ¿qué onda? Es que es justo eso, o sea, la familia cómo es que no vio ninguna de estas señales y dijo, o sea, solo decidieron llevarla al médico. Bueno, es que las que probablemente vieron fueron las hermanas menores. Y como los papás tienen muy conceptuados los niños de que no, pues todo es su imaginación, todo eso, también pudo haber influido en eso. La mayoría de cuando pasaban esas presencias, esas acciones de Estefanía, las que los veían eran sus hermanas. Ahí te puedes dar cuenta que casi no le prestaban atención los padres a Estefanía. Eso es muy cierto. Bueno, siguiendo ya con la historia, tras esto y que básicamente el 90% de los medios que se buscaban
hacer famosos intentaran tener alguna relación con el caso. La misma familia especifica después que muchos de estos mediums incluso les cobraban para poder entrar a la casa, hacer grabaciones, o que incluso la misma familia dijera cosas falsas, testimonios falsos o lo que fuera solo para buscarlo. Es que deciden por fin mudarse de la casa y abandonar por completo la ciudad. Y es curioso cómo después de que la familia lo abandona este lugar, todos los sucesos que pasaban, todas las alucinaciones que se estuvieran sintiendo mal incluso fuera de la casa, terminan por completo. Es como si esa presencia, se hubiera quedado estancada en la casa. Lo que quería para mí era pues un lugar donde estar, porque había salido ya de la tabla de Ouija, había salido ya del cuerpo de Estefanía y estaba atormentando a la familia para que se fueran de la casa. Yo creo que es más por el estilo de que una vez que Estefanía muere, por así decirlo, su nuevo hogar o residencia y su conexión era en la casa y con la familia. Entonces a la familia al irse, esta conexión se cierra y a lo mejor el espíritu, demonio, lo que fuera, vuelve al, por así decirlo, su reino. Justo también tiempo después se volvieron a hacer pruebas, obviamente la casa quedó en completa jurisdicción del gobierno y dejaron entrar a hacer pruebas, y muchos mediums, por así decirlo, no se sabe si estaban solamente buscando fama, pero en caso de que no, aclaran que en la residencia está completamente limpia, ya no hay nada, ningún rastro que ellos sintieran una presencia. Es como si todo hubiera desaparecido de un momento a otro, se desvanecieran en el aire en cuanto ellos se fueron. Y pues sí abre la duda de verdaderamente el espíritu que estaba ahí era Estefanía, era el demonio. Al final, ¿dónde acabó? Si es que era Estefanía, ¿dónde acabó su espíritu? Sí, porque ella dijo que iba a volver a la casa. Pero pues yo siento que eso ha de ser lo mismo, y el espíritu que pues estaba dentro de Estefanía los engañó haciéndole creer que era Estefanía cuando hacía lo de los golpes de la puerta y todo eso. Pero para mí, como él se alimentaba del miedo de toda la familia y se van, pues yo siento que se desvaneció todo lo que él tenía. Sí, su poder se fue disminuyendo porque ya no tenía de dónde sacarle. Justamente ahí se abre otra duda, ¿no? Es lo que te comentaba. ¿Qué le pasó al alma de Estefanía? O sea, si en verdad era el demonio en el momento que Estefanía muere, o mucho antes incluso, su alma ya la había dejado. Yo siento que sí, y el demonio se alimentó de su alma, y por eso Estefanía, ya cuando ya no le quedaba mucho de ella, pues dijo, pues ya no voy a terminar de este día ya me voy yo y todo eso. Por eso se despidió, porque ella sentía que su alma se desaparecía. Bueno, siento que eso fue porque pues ya no pudo entrar en otra de las familias, solamente estaba en la casa. Sí, y es justamente eso, la familia posteriormente a esto vivió completamente tranquila, o sea, no les afectó en ningún punto de otra vez, o escuchaban cosas, o a lo mejor como aumentó, por así decirlo, la facilidad con la que pueden ver cosas paranormales. A lo mejor que en muchos casos la misma familia, casos similares, la familia queda a lo mejor como pueden ver más cosas a partir del suceso o así, ¿verdad? Esta familia quedó completamente normal, como si fuera una familia normal dentro del todo, sin ningún, por así decirlo, efecto después de esto. Se puede decir que sí, y este es uno de los casos más impactantes. De hecho fue el primero que quedó registrado como por la policía por un evento, bueno, en España. Fue el primero registrado por la policía, que fue un evento más allá de lo normal, no fue una persona la culpable de lo que haya pasado con Estefanía, sino que hay algo más allá. Entonces esto, pues, para mí esto me enseña que pues no podemos confiarnos, no podemos cerrarnos a que pues nada va a pasar, nada nos puede pasar por simplemente no creer unas cosas.
sino que pues tenemos que tener un panorama muy abierto, muy amplio, para poder entender si te está pasando una situación y no es nada de tu cuerpo, nada de tu mente, entonces tú tienes que buscar qué es, porque ya está registrado, puede ser que sea algo más allá, algo espiritista, algo maligno y así, y ya si tú te cierras puede pasarte lo de Estefanía, en este caso, perder la vida.